Bueno, buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión del Q&A del DIGE. Grato de tenerlos acá, muchachos, y estar nuevamente con ustedes. Ahí está entrando Matías con el nuevo servicio de internet que está feliz, ¿sí? Entonces, el tema de hoy, Daniel tenía alguna sugerencia o alguna pregunta para arrancarnos en Sí, la conversación. es un caso práctico de cuando digamos, el flujo de las obras se descoordina con el flujo del dinero. Ujú. ¿Qué es lo que está pasando? Les voy a dar un caso práctico. Hoy día en Argentina, como hay mucha inflación, está Sí, pasando lo siguiente. Las obras que se compran, como la gente que compra las obras consigue un crédito barato, rápido, van al constructor y le dicen, te pago la obra de contado, ya. Y supongamos, vamos a hacer el extremo, ¿no? Que en enero vendí 10 obras, 10 millones de dólares, eh, y las cobré todas. Y ahora tengo el problema de que las tengo que terminar. Si termino en 3 años, es probable que pierda dinero. Si termino en 6 meses, es probable que gane. Entonces, los indicadores de throughput no me sirven para seguir el avance de la obra. O sea, no puedo saber si estoy adelantado o atrasado. O sea, ese es el problema. La productividad me baja a cero porque yo cobré todo este mes y el mes siguiente cobro cero y el otro cobro cero y el gasto operativo me empieza a comer la ganancia. Entonces, ¿cómo puedo tomar decisiones con la contabilidad de throughput si esa información está descoordinada con el flujo de la obra? Esa sería, digamos, la pregunta práctica. no, yo voy a hacer un solo comentario. Yo creo que este trabajo para el gerente financiero que lo que tiene que hacer es tomar todos los pesos argentinos que recaudó y convertirlo en alguna moneda Dura. constante que después pueda ir reconvirtiendo para ir pagando las obligaciones en pesos argentinos del desarrollo Sí. de la obra. Eso es una práctica común, sí, pero la pregunta ahí conceptual, ¿es efectivo? ¿Lo tengo que poner dentro de la inversión? O ¿O sea, sale digamos, de la empresa? Porque conceptualmente la inversión está formada por el efectivo, o si yo, por ejemplo, en otro caso, tengo una inversión en stock de $100.000 y resulta que porque hago muy buen trabajo, esos $100.000 los convierto en efectivo y ahora sigo trabajando, pero con $100.000 menos de inversión. Si yo lo considero como parte del efectivo, eso queda, digamos, no lo voy a ver como una mejora. Entonces la pregunta es, ¿ese efectivo que yo tengo, lo tengo que considerar como parte de la inversión o lo tengo que separar para tener en cuenta que el ROI ha mejorado? sea, yo voy a responder con mi lógica de sentido común de tienda de la esquina, ¿sí? O sea, aquí lo que estamos hablando es de una situación inflacionaria donde yo estoy recibiendo el pago porque la gente quiere que el valor del dinero actuarlo hoy y no esperar tiempo, pues si no vale menos. Y el problema que eso le causa al constructor, el que está haciendo la obra, es que ahora tiene el efectivo y está en el mismo problema. Es un problema de devaluación del valor del dinero. Olvídate de inversión, olvídate de ROI, nada de eso. Lo que tiene que hacer es cómo hago para traducir ese valor efectivo del dinero para poder traducirlo en valor material lo más rápido posible y entregar el proyecto. Entonces, el dilema que se le presenta a cualquier persona es que el dinero que tengo en la cuenta, papel, electrónico, lo que sea, pierde valor todos los días. Ese es el dilema que uno tiene por eso Matías decía, agarre todo ese efectivo, conviértalo en moneda dura, donde le pegue menos la inflación, porque hoy en día hasta los gringos tienen inflación. Entonces, ahí digamos que la pérdida de valor adquisitivo de ese dinero es menor. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Bueno, la primera estrategia está en
puedo hacer exactamente lo mismo que hicieron los clientes conmigo, es decir, ir y contratar la compra del material anticipado y reservar el material, porque al final, pensando el proyecto, tú estás en la etapa de inversión, es decir, donde tienes que despachar dinero, consumir dinero, hasta que el inmueble o la obra está lista para entregar y empezar a producir dinero. Solo que aquí recibiste el dinero anticipado. Entonces, la disciplina que se requiere es que aún estás en la etapa de inversión. Lo que pasa es que por el tema inflacionario estás recibiendo el dinero mucho antes. Lo normal es que se utiliza deuda, se utiliza financiamiento para arrancar la obra, hacer la obra, y de hecho se arranca cuando normalmente, si la gente es disciplinada, tiene el punto de equilibrio, es decir, más o menos con el presupuesto y el costo de ejecución de la obra y entrega, cuando ese dinero está en flujo de caja, en un fideicomiso, está disponible, es que empieza el trabajo constructivo y después la gente va aportando, el cliente va haciendo las descargas de los pagos correspondientes por el avance o el banco, ¿sí? Por ejemplo, te va haciendo los avances de partida de dinero de acuerdo a los reportes de avance de la obra según pues, el Gantt o la manera como se presentó el proyecto para financiamiento. Entonces, el gran dilema aquí de los proyectos es ese, que tienes una fase que es muy larga, normalmente es más larga que la fase de retorno de la inversión si estamos hablando de construcción. El quedarse con el inventario de oficinas, edificios, casas sin vender, ese es el gran problema porque alarga el payback o el tiempo de payback o el retorno. Ese es mi comentario general. Entonces yo lo que haría es tratar de, número uno, materializar en lo que pueda, o sea, seguir la recomendación de Matías. Uno, moneda dura para proteger el valor de ese activo que tengo, ese flujo de caja. Dos, es tratar de monetizar eso o cambiarlo de una vez por materiales, de manera que no tengo problemas de suministro o problemas de inflación más adelante, y mientras menos transacciones financieras también, hay que andar con cuidado con la obsolescencia o la pérdida, la merma que puede haber si uno hace No, eso. el riesgo de que Sí, tú le pagas por anticipado a un proveedor que después quiebra o que no te responde. exacto. No, yo decía, en ese caso, decía asegurar el material antes, inclusive, pero entonces tenerlo disponible es el riesgo de dónde lo almaceno, hay que cuidarlo, y todas las complicaciones que trae eso. Y por último, pues por supuesto, es contratar a Matías y a mí para hacer cadena crítica en construcción, y entonces en vez de terminar en 2 años, terminamos en uno, y entonces resuelto el problema. Sí. Sobre este punto quería decir algo, ¿no? Lo que yo estoy viendo es que hay dos procesos que se están desarrollando en forma paralela. Hay un proceso real, que es el productivo, y hay un proceso financiero paralelamente. O vamos a decirlo económico porque no solamente financiero. En Eso. uno vas creando valor, ¿verdad? Que es la construcción, y el otro proceso sobre el cual puedes tener una posición pasiva, y mientras más pasiva peor, es un proceso que destruye valor. ¿Eh? Porque si te quedas con el dinero y no haces nada y hay un ambiente inflacionario, pues estás perdiendo poder de compra, estás perdiendo valor, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo se están dando esos dos procesos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Son dos gerencias distintas. Hay una gerencia de operación para minimizar el tiempo, ahí es donde TOC tiene mucho que hacer. Y hay una gerencia financiera para minimizar ese riesgo de pérdida de valor. Y la propuesta que está haciendo Matías está en ese campo, ¿no? En el campo del manejo financiero de la obra. Pero son dos cosas distintas, pues, ¿no? Ahí se necesitan, como tienes dos procesos distintos, necesitas dos gerencias distintas, ¿eh? Que por supuesto también tienen que coincidir en el tiempo y coordinarse. Eso es lo que quería Exacto. decir para ordenar un poco lo que está pasando ahí, porque no es una sola cosa, es mejor dividirla y Sí. comprender cada una de ellas por separado. No, O sea, yo me estamos vine a dar asumiendo en cuenta este caso que es ah, una perdón. compañía constructora y tiene estructura, y te tiene un gerente de finanzas y tiene un gerente Sí, de operaciones, y se tienen que hablar porque lo que Daniel está diciendo es correcto. Sin embargo, tienen que conversar, no pueden tratar el problema por separado, sino porque están pegados los dos. O Por sea, supuesto.
digamos, son dos partes diferentes, pero en este caso particular, como decía mi mamá, si siguen peleando, los voy a amarrar barriga con barriga, ¿no? Es decir, no se pueden soltar el uno del otro, casi que te hacen siamés obligado. Entonces, claramente uno mejor se alinea porque tiene que vivir con esa constante diatriba de qué hacemos con la plata o qué hacemos con los materiales y cómo ejecutamos la construcción. O sea, a fin de cuentas, lo que se trata es calcular bien cómo son los flujos de efectivo Eso. Ujú. y como uno ya ve que en Argentina eh, no hay mucha formalidad también, pues yo creo que uno que se desvela por querer pagar justo a tiempo y todo, el gerente financiero que se puede poner muy creativo en estos tiempos, donde puede convertir, sí, pues, se puede convertir hasta criptomoneda y hacer staking. Y el que no entendió lo que significa eso es porque es precisamente creativo. Entonces, Exacto. y el tema es cuáles son los plazos de las inversiones que uno va haciendo con esa plata, pues no solamente la convierte en moneda dura, sino que también la hace producir. Ahora, Eso es perdón, todo lo que o sea, se me ocurre, Daniel, no. Perdón, Gustavo. no, digo, tu pregunta, Daniel, era si separabas ese dinero del capital que tiene el proyecto. Sí, la idea es más conceptual. ¿Qué hago con el dinero ese que, o sea, la inversión es el dinero retenido en la empresa, ¿no es cierto? Ahora, Que se va a materiales y convertir tengo en throughput. inversión. ¿Eh? Y que se va a convertir en throughput. Lo que pasa es que aparte de la recaudación ya es throughput. Ya generó el throughput, por eso. Claro. Pero ese efectivo debería salir de la inversión, ¿no es cierto? Y puede ser, pero Debería también de para mí es un salir en qué buffer. sentido. No, pero perdón, no entiendo bien la afirmación. Debería de salir en qué sentido. En el papel, así, restarlo de la inversión para calcular el Y retorno. sí, porque vos tenés cuentas a pagar, cuentas a cobrar con signos diferentes, bueno, todo lo que es stock y bueno, y todo Sí, lo que sea. yo creo que no. Lo que tiene recaudado, de hecho, lo que tiene recaudado, porque sería parte de la inversión. Y cuando aplicás, por ejemplo, tambor amortiguador cuerda o cualquiera de las soluciones y te baja los inventarios y ese inventario se convierte en throughput y ese throughput se convierte en efectivo. ¿Debe volver a formar parte de la inversión ese efectivo? Porque si no se licúa la mejora, porque va dividiendo. No, ¿Sí? ahí, bueno, en el tema de Néstor, a ver, voy a hacer un apunte. En el tema de los inventarios, es un tema de capital de trabajo. Entonces, mientras tú no hagas una transferencia de caja Ujú. hacia los inversionistas vía dividendos, la plata que se ha recuperado por reducir inventario sigue siendo capital de trabajo. O sea, y serán los dueños los que deciden cuánto amortiguador de efectivo quieren tener, Ok. por si acaso. Sí, es una decisión política, entonces. Está bien. Sí. Néstor. Sí, para complementar. Sin embargo, ahí hay que ver otra cosa, ¿no? Mm. Porque si estás en un proyecto, tienes que hacer una proyección del flujo de caja, ¿no? Y el liberar ese dinero que en ese proyecto estaría en inventario, va a generar por el otro lado, más adelante, un menor requerimiento de pasivos, por ejemplo. ¿Bien? Y Pero, va a terminar porque está en inventario. liberando recursos después de todo el proceso que se pueden convertir en dividendos. Por eso lo que hay es que hacer la proyección de caja completa con y sin la política para ver si esa disminución de inventario, cómo puede en última instancia haber afectado el flujo de dividendos. No es automático que yo bajo
el inventario se convierte en dividendos, pero tampoco es automático de que yo bajo el inventario y no pasa más nada. Pero por qué la plata que ha recaudado de la venta en verde está en la inversión? Eso no es inversión, es plata recaudada. Eso con suerte, throughput, con mucha suerte. Sí, sí, lo primero que yo consideraría es, desde el punto de vista que mencionaba Daniel Ortiz, tú tienes que registrar esto en tus estados financieros, ¿no? Y ese ingreso que se ve reflejado en el flujo de caja tiene una contraparte en el balance. Ese dinero no está libre, ese dinero no es de libre disponibilidad. Que se tenga que hacer alguna movida financiera es correcto, porque necesitas proteger el valor del dinero que tienes. Y obviamente tienes que tomar como referencia cuál de las operaciones financieras se debe hacer para darle el mejor valor, considerando que debe haber un movimiento de flujo para alimentar la producción. El ingreso del dinero sí se contabiliza dentro del proyecto, pero el proyecto tiene una contraparte en la que tienes la cuenta que balancea es una obligación por cumplir. Es decir, el Claro. dinero que ingresó te genera un compromiso de cumplimiento. Ese compromiso de cumplimiento va a ir fluyendo de acuerdo a tu periodo constructivo y las etapas que hayas proyectado, mejor manejado obviamente vía teoría de las restricciones y asegurarte de que en cada periodo se utilice justo a tiempo el dinero para mantener el valor, pero al mismo tiempo para generar el valor que la obra genera. La obra va generando algo que se llama activo en construcción. Ese activo en construcción va incrementando su valor gradualmente hasta que se cierra el proyecto y se hace el cierre contable para que tú puedas tener el reflejo de cómo se convirtió el anticipo en valor más el valor de la obra, ¿no? El valor para la empresa más el valor de la obra. Y estos dos en el tiempo se debe hacer un seguimiento de gestión de proyecto correcto, ¿no? El buffer que mencionaba o que quería mencionar, me parece, Gustavo. Hay un buffer también de ese dinero, ¿no? No, tú no puedes llegar a un punto en el que se convierte en negativo el valor por inflación. Entonces, como decía Daniel, tienes un flujo que se está manteniendo del lado del proceso financiero de mantener el valor del efectivo, pero al mismo tiempo lo vas equilibrando con el valor generado a través de tu línea de producción, ¿no? En este caso es construcción, pero podría ser fácilmente también fabricación de widgets, ¿no? Igual que compres por adelantado la provisión de una gestión entera. Claro. Uh-huh. Entonces, no es necesariamente una buena decisión realizar la compra de todos tus materiales sin tomar en cuenta qué otros instrumentos financieros puedes tener que mantengan el valor del dinero, ¿no? Solamente es una buena decisión cuando ayuda a generar valor en la obra y en ese caso genera throughput efectivo, ¿no? No solamente en papel, sino efectivo. Has avanzado en la obra utilizando el efectivo porque no hay mejor lugar donde utilizarlo. O sea, a fin de cuentas, cuando uno le llegan los anticipos es caja. Y la caja y por otro lado en el balance están los pasivos. En todo caso, yo no usaría contabilidad de throughput y por eso es que odio la palabra contabilidad en esta frase para hacer algunas consideraciones aquí de qué uno hace con la plata de los anticipos, porque finalmente lo que llamamos contabilidad de throughput es una técnica de teoría de restricciones para ver cuáles son los impactos probables de acciones futuras para tomar decisiones. Porque eso es lo que hacemos con la contabilidad de throughput. Entonces, si me pregunta cuál es la decisión que yo puedo tomar respecto de los anticipos, pues la única decisión es si uno da más o menos descuento por anticipo. Esa es la única decisión. O sea, ¿qué me conviene? ¿Hasta qué descuento me conviene dar
por un anticipo. Y si no hay ningún descuento, pues, la única pregunta ahora es, ¿hay alguna posibilidad de que yo recaudando ese dinero en pesos argentinos no lo pueda convertir en valor constante? Pues yo creo que siempre se puede, porque no hay oro en Argentina. Yo creo que o sea, ese es el último recurso, porque pues, no tienes cómo poner eso a intereses. Pero Hay un se método que se pueden llama... comprar kilos de Sí. oro. No, lo que están haciendo las empresas es comprar títulos y después los venden en Estados Unidos y guardan el dinero en dólares. Bueno, pero de lo que se trata es que no solamente se conserve el valor, sino que además tenga una ganancia, pues. O sea, si Sí, Sí, o vamos a es sea, tomar ahí relativo. Matías dice, ya es un tema de gestión de la inversión. O sea, no solo sí, para es gestión protegerte de la financiera. inflación, sino, exacto, gestión financiera. O sea, Yo yo quisiera, diría que en cualquier país normal recibir plata antes es mejor. La única pregunta es si eso es aplicable en Argentina. Y sí, yo quería referirme a Gran una pregunta. expresión de Matías, y una posición crítica respecto a la expresión de contabilidad del throughput. Estoy completamente de acuerdo que lo que se llama contabilidad del throughput realmente es extra contable, por lo tanto no es contabilidad, es simplemente una manera de organizar información para la toma de decisiones. Esa es una frase mal ingeniada, diría yo, por decirlo de alguna manera. No sé quién la inventó, porque yo no creo que él y Goldratt lo haya hecho. Sí, Eli fue. Bueno, Fue Fue él él. Price. era humano, ¿no? Una pregunta, ¿Goldratt era humano? Yo sé por qué lo hizo. Sé por qué lo hizo. Fue para irse en contra de Cost Accounting. Exactamente. Así, pero de frente, con Y, una y- locomotora de 200 toneladas. exacto. Ahora, el Y concepto así de le fue economía de bien. throughput es un concepto un poco más amplio. Contabilidad de throughput. Lo que pasa es que más que Economía de throughut. economía de Economía de throughput, throughut. ese es un término acuñado por, yo creo Sí, que un libro nuevo. originalmente Elias Granheim y después entonces en el libro que escribieron, Henry Campi oh, y Rocco. Y sí, Eli. con Henry Camp y con Rocco Brace, Ujú. Sí, lo y que he ahí visto es quedó en un que, título. digamos, desde el punto de vista conceptual no cambia nada. Lo que sí lo aplican a la venta de empresas, a distintas alternativas de inversiones utilizando TOC. no, Pero al yo final, discrepo de eso, cambia en muchos sentidos para bien, particularmente en considerar rangos de las decisiones, que antes se veía o se había entendido como un número, una posición determinista, ¿sí? El tener un rango que es como realmente la realidad se comporta, porque la incertidumbre no sabes en qué sentido va a estar. Eso por un lado. Por otro lado, ofrece para mi gusto, algo que estaba inmerso dentro de los 5 pasos de enfoque, pero es el tema de que, ¿qué significa explotar? ¿Sí? En el sentido de su sistema siempre tiene opciones para seguir explotando antes de tener que elevar o le hace de meter más dinero en el sistema. ¿Sí? Porque generalmente elevar viene asociado con algo de dinero, generalmente. Entonces, sí tiene muchos aportes adicionales importantes en mi, o sea, no creo que pueda uno descalificar los aportes que hace, que son, repito, en mi opinión, muy buenos, muy buenos. Y aparte de eso, es una visión más profunda. Lo que pasa con el conocimiento siempre es, este es el conocimiento general y luego se achica, pero tiene una profundidad más grande. Eso por un lado. Respecto a la pregunta, yo me estaba haciendo la cuestionamiento ahora a lo largo de escucharlos y es, ¿y qué pasa con el precio
del proyecto. O sea, ¿qué precio estás dando? Porque eso se va a dar en un horizonte de tiempo más grande que la ejecución, por supuesto, me refiero. La plata la recaudo en el día a día, digamos, con inflación, y cómo doy un precio en un sistema inflacionario. O sea, voy a perder plata o le meto un precio que nadie va a pagar, porque las dos cosas están relacionadas. Uno, como dice Matías, es el flujo en el futuro cuando ya efectivamente entregué el proyecto y se supone que ya debo tener saldadas todas las cuentas por cobrar de haber vendido el proyecto. Entonces, me parece que es una relación de esos dos realidades, ¿sí? Y pues el resto sí, estoy de acuerdo, es un tema financiero en la solidez de una moneda que se devalúa todos los días, pues no, esta es la posición más débil, ¿no? De tener la plata ahí, me refiero. El Oye, tema es así, comentario, cuanto al Jorge, precio. si me lo permite, antes del precio. Sí. ¿A qué te refieres con que es un elemento novedoso eso de aportar rango y no valores determinísticos? Antes de la Throughput Accounting existían las simulaciones de Monte Carlo de los años 60, 50, 60. Y yo hice muchas de Yo no esas estoy antes de hacer... hablando, yo no estoy hablando en relación con la cantidad de conocimiento disponible para tomar esas decisiones. Estoy llevando eso al mundo de donde la forma o el flujo de las decisiones alrededor de TOC se toman, ¿sí? Tú puedes usar, es decir, si hablamos de eso, llegaríamos a la conclusión de que la multiplicación, la suma y la resta existen desde hace muchos años, pero se usan de formas distintas para lograr un objetivo distinto. A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, un poco es, para mí, yo... Todavía pues, no te sigo. No okay. El punto es, para mí, al final del día, que los avances o las propuestas de avance del conocimiento, uno no puede descartarlas o descalificarlas por el nivel de conocimiento que tiene actualmente. Siempre hay algo que ves. Por ejemplo, miren, el libro de Fratt. ¿Qué tiene para decir Fratt que no se haya dicho ya? Una pregunta. En esa misma dirección, no por descalificar a ninguno, vuelvo y digo, simplemente a títulos de ejemplos que, en fin, esa es la horrible No, pero a pelea ver, santa del purismo del TOC y demás. no se trata ni de pelea ni de nada. La pregunta fue, ¿qué diferencia hay entre Throughput Accounting y Throughput Economics? Esa era toda la pregunta. Y tú dices que Throughput Economics tiene aportes que amplían o que profundizan el conocimiento que venía de Throughput Accounting. Yo no lo veo. Yo que es un cambio de nombre que me parece más adecuado, me gusta mucho más, que le quitaron la palabra accounting. Eso me encanta, que se le hayan quitado. Pero que ahí haya más conocimiento, yo no, o sea, de hecho, echo de menos más bien usar el conocimiento que sí parece que sí se descalifica de la teoría de restricciones, y que en la teoría de finanzas todos los financieros están de acuerdo también que es incompleto, que nadie puede llegar a una fórmula perfecta teniendo en cuenta la intertemporalidad de las tasas de interés. Y entonces finalmente todo se reduce a que uno hace cálculos de valores presentes hoy para tomar decisiones, pero apostándole al futuro. Pero uno está todo el tiempo apostándole al futuro. Empezaste una empresa, le estás apostando al futuro.
renunciaste a tu trabajo, le estás apostando al futuro. Siempre uno le está apostando a distintas probabilidades, y a veces le pega y a veces no. Entonces yo creo que más allá de haber cambiado el nombre, no, yo me leí el libro, lo tengo aquí. Y Todavía no entiendo por qué le pueden llamar economía del throughput. O sea, así como no creo que fuera conveniente contabilidad del grupo, tampoco creo que sea conveniente, adecuado llamarlo bueno, economía del grupo. Tendría que empezar por una discusión de qué es economía, qué es es contabilidad, un nombre qué es lo que marquetero, quieren Daniel, medir. no se Entonces, trata de... pero esa manera que hay de llamar a las cosas por cualquier nombre preexistente es uno de es uno de los obstáculos con que se consigue TOC. Por ejemplo, eso de llamarle a todo gasto operativo, que nunca un financiero va a estar de acuerdo con que un gasto financiero sea un gasto operativo, por ejemplo. Pero bueno, se le llamó gasto operativo, así se quedó, pero ese nombre no es adecuado tampoco, por ejemplo. Yo estoy De de la misma acuerdo manera con que que un alegremente gasto llamarle financiero es contabilidad operativo. del throughput. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo con que un gasto financiero es operativo, Ah, porque bueno. finalmente si tú no tienes la plata, tú estás pagando un gasto financiero para obtener efectivo para operar. Si no tienes la Entonces plata, no puedes operar. es un gasto del hogar porque yo invertí para obtener una ganancia que voy a gastar en mi hogar. O sea que eso no es un argumento adecuado tampoco. ¿Cómo? No entendí. Entonces todo gasto es un gasto del hogar porque si yo sigo este razonamiento tuyo, porque cuando yo invierto en una empresa es para obtener una ganancia que voy a gastar en mi hogar. Entonces todo gasto que haga por allá termina siendo un gasto del hogar, ¿no? En última instancia, si sigo el razonamiento que me está siguiendo. Un gasto No lo operativo es entendí. un gasto operativo y un gasto financiero es un gasto financiero y punto. Okay. Bueno, yo les doy mi opinión acerca de economía del throughput. Primero, a mí el libro me gustó. Los nombres tal vez son desafortunados porque nuevamente depende de qué significado uno le pega a la palabra contabilidad y uno le pega a la palabra O economía. economía. Por eso, sí, cualquiera de las dos, definamos qué entendemos por economía y por contabilidad. Entonces, yo siendo de una gran limitación intelectual en el mundo de las finanzas y teniendo un deseo de ser absolutamente práctico, y por eso hablo de las cuentas del panadero y del negocio de la esquina, cuando Eli para mí le dio el nombre a Throughput Accounting, era cómo vamos a medir ese indicador que es throughput. Entonces lo tiene que definir y la idea, el objetivo fundamental era eliminar la distorsión que se genera en la contabilidad tradicional al asignarle valor al inventario y que termina apareciendo en los activos. Y eso distorsiona los incentivos. Ese es el tema fundamental. Pero para romper eso, por eso crea esa estructura. Entonces, como sea que lo llaman, a mí lo que me fascina, y tomando tanto la contabilidad del truco con esos tres indicadores que aparecen en la meta y después en el libro de Thomas Corbett, donde realmente Thomas agarra y dice, bueno, si yo lo quiero meter en el mundo de la finanza y la toma de decisiones, esto es como lo entiende un financiero. Y hace un trabajo excepcional, a mi punto de vista, de que uno empieza a entender qué es lo que él tenía en la cabeza y cómo ponerlo en práctica. Y para mí el libro de Eli Schreienheim, de Rocco y de Henry, el aporte que hace tal vez no es necesariamente en conocimiento desde el punto de vista de la base y los fundamentos. Para mí, lo que hizo para mí fue darme una serie de ejemplos de la aplicación de esos conceptos en la realidad. Cuando tengo esta situación, ¿cuál es, cómo aproximo eso? ¿Cómo utilizo los conceptos para empezarlos a aplicar y darme una práctica, si se quiere, en papel, para que la próxima que yo tenga que tomar una decisión, ya más o menos tengo distintos ejemplos? A mí me entretuvo, me enseñó, aprendí. Entonces, en ese sentido, pues para mí generó valor de tener otra perspectiva adicional. Nuevamente, pues no soy formado en finanzas, entonces me ayuda. Cada vez que encuentro a alguien que es capaz de explicarme el tema de los números, cómo se mueve el dinero y etcétera, etcétera, entonces empiezo a
primero a estar agradecido porque pues, lo puedo entender, ¿ya? Esa es la parte lógica. Y entonces, para mí es eso, son mecanismos prácticos. Lo que sí creo es, nuevamente, que para mí el cambio fundamental es que estoy mirando hacia adelante. Porque cuando uno no, para mí es el mindset, para mí el beneficio de esa lógica es poner todo porque uno tiene que desarrollar ese mindset. Lo que quiero entender es cuáles son las decisiones aquí al futuro que me van a colocar en el vector correcto o más adecuado para que la empresa le vaya cada vez mejor. Entonces, yo igual de la misma manera agradezco porque a mí me simplificó la vida dividiendo en tres baldes: el balde de la inversión o el inventario, el balde del gasto operativo, el balde del throughput. Entonces es súper fácil para mí pensar y hacerme entender de por qué yo creo que una decisión es mejor o peor. ¿Sí? Ese es como mi aporte a la discusión. Me queda explicarle a Jorge el tema de cómo se está vendiendo la obra hoy día. El precio se pone en dólares, pero digamos, la empresa, supongamos una obra vale $500.000, entonces se factura como anticipo al tipo de cambio del día. Y bueno, entonces ya el problema lo tiene la obra porque le van a pagar en pesos a ese Y tipo de tiene que cambio y convertir a moneda dura. Ajá. entonces tiene que Pero, salir corriendo a comprar dólares porque si no, claro, al otro día está ya frito, empezó a perder plata. ya perdió. Y fíjate que yo todavía me acuerdo también en algunos momentos cuando estaba en Venezuela, y seguro Daniel lo vivió más que yo, pues uno tenía eso. Cada vez que a uno le pagaban la plata de algo, uno tenía que salir corriendo y decidir qué hacía. O lo gasto todo de una vez para comprar comida para la casa o lo que sea, o voy y lo cambio en dólares y bueno, ya por lo menos tengo los dólares. Y hoy en día sigue siendo así, y la economía sola desde el punto de vista, pues se dolarizó. Ahí en Venezuela no existe la moneda local, existe solo como referencia y para sostener el castillo en naipe, pero la realidad es que está todo dolarizado. Y otro mecanismo, por ejemplo, el que yo aprendí y conocí aquí en Chile, es que existe la unidad de fomento. Entonces, la unidad de fomento se corrige con la inflación. Entonces, al final, todos los valores, por ejemplo, de los inmuebles, están hechos en unidad de fomento. Entonces, eso lo que hace es que te protege desde el punto de vista del impacto de la inflación, y todo se calcula con ese estándar, digamos, que es un estándar móvil. Entonces, ahí en ese sentido, pues, se aligera el funcionamiento del sistema. Daniel, mi Porque además hay pregunta, cierto grado de estabilidad, ¿no? Obviamente, en una hiperinflación ocurre el primer caso, hay que correr. sí, aparte de cambiar de país, que suena como la dirección menos deseable. Fue la más inteligente, Jorgillo. Pregúntale a Daniel y pregúntame a mí, perdón. No, yo el caso de ustedes lo sé de sobremanera, sí. Daniel, es en términos de flujos, o sea, digamos que $500.000 es el precio del proyecto, pero los compradores pagan, digamos, un anticipo del 50%, y el 50% al recibir de lo que sea el producto de la construcción. ¿No es así? Todo No, te lo lo pagan ponen. completo, te lo pagan completo porque así se sacan el problema de encima. Ahora el problema es de la empresa constructora, porque consiguen un crédito barato, en tasa de interés subsidiada, entonces salen corriendo del banco y le pagan. Y ya dice, haceme la obra en el tiempo que me dijiste que me lo ibas a hacer. Ya, y saldado mi problema. Entiendo. Y en realidad cuando yo les digo digamos, a los constructores, ¿y por qué venden así? Me dice, porque si no, no se vende. Sí, se este la año hay tiene ahí sequía. la restricción con la que tienen que lidiar es que ellos tienen que proveer todo el mecanismo de protección del valor monetario, y además tienen que construir, entregar y no perder plata. ¿Viven de eso? Tienen que decidir, Igual, igual que decías tú, Javier, tienen que decidir, voy y me lo gasto en comida o lo convierto en moneda fija, ¿no? En dinero
Exacto. que no pierde valor. Es la misma decisión, nada más que más difícil. En las construcciones en las que reciben el anticipo, Daniel, ¿es la regla de operación actual? ¿El mercado es 100% así o hay margen de...? Digamos, por lo que tengo entendido, en este momento es así, o sea, toda la gente necesita hacer la inversión y entonces aprovecha las tasas de interés, digamos, que están mucho más baratas que la inflación, porque el gobierno lo que quiere es que haya producción a través de la tasa de interés. Y claro, entonces la gente se lo gasta. ¿Y en qué te lo puede gastar? ¿Así ir al supermercado o me compro, por ejemplo, una ampliación de la fábrica? Que es lo que está pasando. Bueno, tengo que ampliar la fábrica. Me están dando un crédito barato, listo. Voy al productor, al constructor y le digo, necesito 600 metros cuadrados más o lo que fuera. Ok, aquí ya ubiqué cuál es nuestro contrato, ¿sí? Porque pues... Entonces, en otros el años, uso de ese capital para ampliar la fábrica termina en el rubro de construcción, pero es probable que esté pasando por otras industrias más. Sí, podría ser, sí, podría ser. Pero el planteo puntual es es que, digamos, el flujo digamos, de la construcción o el flujo de la cadena crítica no va con el flujo de dinero. Y entonces los indicadores se desfasan y ya es difícil medir el throughput. O sea, el throughput está medido en un solo momento, se genera en ese momento. Y después, si quisieras ver la productividad de la empresa, te da siempre cero, porque no hay ingresos. Bueno, ese sería un caso excepcional, ¿no? Que te compren todo el primer mes. Pero se está dando que la variación de lo que sería la productividad es absolutamente no consistente. Yo discutiría un poquito, Daniel, la afirmación de que lo del throughput no se está generando, no es posible medir. Si es posible medirlo, la cuenta que debes usar es distinta. El dinero que tienes en el flujo del efectivo no termina en la parte de las utilidades por tu producción que genera throughput, sin pasar por el proceso productivo, la contabilización de ese proceso productivo, como sea que decidas llevarlo. Pero sí hay una contabilidad de frutos, es perfectamente posible, nada más que la cuenta empieza en ultra positiva, ¿no? Pero Sí, o sea, además, nuevamente la pregunta es ¿para qué? ¿Qué decisión quieres tomar? Perdón, La ideal que yo tomaría en throughput, no, yo sé que la pregunta no es para mí, pero no la te pregunto decisión qué es... decisión va a tomar, Ajá. digo, qué decisión, conceptualmente, qué decisión es la que estoy tratando de tomar haciendo esta medición. O sea, yo acepto o no acepto la plata, esa es primera decisión. Ajá. Claro, si yo soy capaz de generar mayor valor con el dinero que mi cliente, ¿no? Si yo soy más efectivo produciendo valor con ese dinero. Para mí es la única decisión, no habría más. Soy o sea, realmente bueno, eficiente entregando obra con el dinero, me conviene tenerlo a mí. Y no perder valor. y no perder valor. O sea, es que asumes la responsabilidad que está delegada, ¿cierto? En la mayoría de las personas, que es que como la economía está destruida, entonces la pérdida de valor es constante. La responsabilidad que cada uno tiene es de proteger lo poco que le llegue. Entonces, esa responsabilidad, cuando alguien decide, tengo un excedente o tengo la oportunidad de no perder valor, pues como dice, una de las estrategias, y en América Latina es muy sabido que esa es la forma como nos educaron muchas veces a varios, meta la plata en ladrillo, transforme el ladrillo, que eso por lo menos dura, y después eso se convierte y se vuelve a apreciar, y ahí hay expectativas de futuro, como decía Matías, uno siempre está mirando con la expectativa del futuro. Entonces, listo, compro ladrillo, aunque el ladrillo no esté aún, pero entonces le transfiero esa responsabilidad de materializar ese valor. Primero, proteger el valor monetario, que es lo que dice Matías, que no pierda valor, pero lo segundo es que efectivamente en el mundo de la construcción, entregando un activo físico en el tiempo más rápido posible,
ese dinero no solamente que no va a perder valor mientras se utiliza, sino que a la larga, pues protegí el valor intrínseco de aquí a los 2 años, 3 años, cuando la obra esté lista, ¿ya? Y después lo puedo Exacto. volver a cambiar o materializar, por lo menos. O sea, no perdí todo, sino que es una estrategia de que me duela menos. Hay digamos, exactamente lo que acabas de contar es lo que acaba de pasar los últimos 2 meses. Hubo un incentivo para que los exportadores de soja liquidaran para obtener, digamos, dólares, y bueno, cuando recibieron el pago, salieron, en lugar de comprar los dólares otra vez, salieron todos a comprar, digamos, Ladrillo, construcciones, ladrillo, ladrillos, sí. y Sí. subió, digamos, subió el valor del metro cuadrado en muchos lugares. Es exactamente eso lo que pasó. Es que al final, mano, la gente tiene mucho sentido común y hace lo que puede. Si al final es esa, ni siquiera comprando, sino que, ya. Sí. Creo que O sea, vale la yo pena volver encuentro, sobre una aclaratoria que hizo Néstor en relación con esto de cobrar por anticipado y la cuantificación del throughput. Así como uno puede hacer un gasto por anticipado, o sea, puede pagar todo el alquiler del año el 1 de enero, entonces eso se va causando, el gasto se causa en la medida que pasan los meses. Entonces si es uno, la renta mensual, uno tiene 12 de deuda, ¿bien? No, 12 a su activo, favor, lo pagó. sí, activo. Entonces, cuando pasa el primer mes, se causa ese gasto, eso se convierte en gasto, ¿verdad? Y ahora tiene a su favor 11. De la misma manera pasa si yo cobro toda la obra por anticipado. En la medida en que se van haciendo las valuaciones, entonces se va causando el costo y se va causando el throughput que va acompañado con él. Pero mientras tanto, yo lo que tengo es una obligación con aquella persona que me dio el dinero por anticipado. Entonces, el asunto es que ahí no se mide el throughput se mide en la medida en que se va adelantando la obra y el valor se va agregando. Ah, y otra cosa, el hecho de que Javier y yo estemos por fuera como la decisión más inteligente en su momento, es que esa la aprendimos nosotros en los años 70, ¿no? Y nos las enseñaron ¿quiénes? Los colombianos, los ecuatorianos, los argentinos y los chilenos que recibimos en Venezuela. O sea, lo que Exacto. estamos haciendo es seguir el ejemplo que nuestros Copy paste, latinoamericanos nos dieron, ¿no? copy paste, copy Sí, paste. Y es señor. bueno, siga la estrategia. Tranquilo. Sí, Seguimos la estrategia. yo, Sí, yo, mejor. Sí, mi ya comentario no- no es despectivo en el sentido de cambiar de país, ¿no? Pero es muy común, particularmente en América Latina, que hoy no hay para dónde coger. Hay que irse para otro lugar, pero cualquiera que sea la preferencia, porque Europa también se complicó con una guerra que hay por allá. Ajá. En fin. Y sin embargo, cuando uno llega a España, se da cuenta de que los españoles se están yendo al norte, por lo menos antes de Entonces, la guerra, ¿no? quería hacer un comentario en relación con lo que dijo Daniel de que el throughput se va generando en la medida en la que el proyecto evoluciona. Yo no estoy de acuerdo en eso. El Me throughput se parece interesante. genera únicamente al final cuando yo Al final. entrego la obra completa. Entregué y Usted, entonces hago la cuenta y digo, tanto cobré, tanto me costó, esa diferencia es el throughput. Porque es que estoy de acuerdo. hasta el Esa es la final de la utilidad obra es neta, no el únicamente throughput. cuando vas a saber Estoy cuánto gastaste. plenamente de acuerdo y creo que amerita mi rectificación. No, pero esa es la utilidad neta, Jorge, no es un throughput. En todo caso es lo mismo, porque estamos hablando nuevamente en términos como si fuéramos a hacer la contabilización que hay que llevar en los estados financieros, que son el balance, el estado de resultados por periodo y en el estado de flujo efectivo. Esos son los 3 estados financieros con los que uno va registrando todo el movimiento de plata. Y no necesitamos nada de throughput para hacer eso. Nada. Cero. No, es que No lo necesitamos. Entonces,
es una discusión bastante banal desde mi punto de vista, decidir qué es throughput y qué no cuando se va generando. Da lo mismo. No importa. No importa porque la única importancia que puede tener desde el punto de vista de la contabilidad de throughput o de la economía de throughput es si yo tengo que tomar una decisión hoy que tiene consecuencias financieras futuras, qué cálculos tengo que hacer para tomar esa decisión de la mejor manera. Entonces me parece increíble que estemos conversando de acaso conviene o no conviene recibir plata por anticipado. No, yo no creo Eso que siempre es bueno. Eso esa siempre haya es bueno. sido, esa haya sido la discusión. La discusión es que ese es el modo de operación que tienen en Argentina particularmente en este momento. Y la pregunta es, claro, recibir plata siempre es bueno y si es por anticipado, aún mejor, ¿sí? Y si no era mía, mejor todavía. Ah, sí, y si no la Si tengo no que me la debían, si no la mejor. tengo que devolver, todavía mejor, También. ¿sí? Por supuesto que una discusión alrededor de tener que llevar una contabilidad formal con todos los procedimientos tradicionales, yo creo que eso no aguanta ninguna Nada, discusión. O sea, hay que hacerlo. eso, sí. Que no gusten algunas, sí, pero eso es lo que tienes que hacer porque es el mejor mecanismo que tenemos por ahora de llevar las cuentas de las compañías. O sea, Pero en las contabilidades de las construcciones no hay mucha distorsión, pues. ¿Dónde se puede distorsionar uno? no, es lo que estoy diciendo. El conocimiento disponible en términos de la contabilidad tradicional Sí, es muy bueno. O sea, en pero el es sentido de extraordinario. Estamos hablando desde el siglo XVI, por ahí. eso. Entonces, Cuando ¿a dónde llevo cada cosa y cada Luca Pacioli cuenta? inventó la partida doble. ¿A dónde llevo yo cada cuenta? Eso está, mejor dicho, más que definido y además es, como dice Javier, la cuenta de las totumas. ¿Cuánto de una Eso. totuma saco para la otra? Para Pues la otra. sale de Eso. una y llega en la otra. En general, Mira, en esos... contabilidad el breakthrough realmente el avance cuántico se produjo cuando creo que fue un monje italiano, inventó la partida doble. Una vez que inventó la partida doble, toda la contabilidad se hizo sencilla, simple, en el sentido de que uno ya entiende qué está pasando. Antes de eso, era pero un enredo que nadie entendía nada. Si Pero las con la partidas partida triple y doble, cuádruple son las que complican la vida. Esa aclaración de Matías me acuerda de un cuento que me echaba mi papá, que en una compañía había un viejito que todo el mundo entraba a preguntarle, jefe, ¿y qué hacemos aquí? Y el viejito sacaba del lado derecho esas tablas que habían antes para apoyar, Ajá. miraba la tabla y cerraba y decía, haga esto. Finalmente el viejo se muere y todos intrigados en qué carajo era lo que el viejo Vamos a ver la tenía tabla, escrito en la carajo. tabla. Saquen la tabla. Y sacan la tabla y decía, debe a la izquierda, a ver a la derecha. Eso era lo que él sabía, ¿sí? Lo mismo que el cuento de las totumas. La contabilidad de las totumas funciona hasta que se riegan las totumas. Exacto. Ahí esa mezcolanza no se resuelve. Sí, Pero en fin, me tropecé. volviendo a la seriedad de las cosas, sí, la contabilidad indudablemente tiene muchísimos beneficios y no se puede ni descartar ni nada por el estilo, sino por el contrario, la pregunta es cómo eso que está ahí se vuelve aún más poderoso para tomar las decisiones, que es como lo estamos planteando ahorita, porque es simplemente eso. Yo tengo un estado actual y quiero hacer algo, por aquí o por acá. ¿Cuál de las dos Eso es. conviene mejor? O ninguna. No haga ninguna de esas dos porque ambas son malas ideas. Consigas una tercera, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, ese... De hecho, Javier, que está con la mano ahí levantada, voy a hacer un comentario atingente a nuestro curso
de administración de proyectos en construcción e infraestructura, que empieza el 15 de marzo, la 4ª versión, donde me acabo de dar cuenta de que es un pésimo favor pasarle una bolsa de plata al financiero, porque eso puede abrir muchísimas frentes de trabajo para ir metiéndole a la curva S, como en el artículo que escribió Martín Repeto, lo cual incentiva la mala multitarea, lo cual desperdicia capacidad y lo cual te tiene después consecuencias nefastas en atrasos de obra, y con todas las consecuencias de gasto operativo por día que tiene eso después. O sea que cuando dije siempre es bueno tener plata por anticipado, aquí viene teoría de restricciones a decirle sí, pero no necesita usarla. Vaya abriendo con el plan. Sea disciplinado, exacto. Con el plan tradúzcalo en un flujo de trabajo ordenado. Exacto. Oye, estamos terminando, así que Javier, tú quieres... Sí, muy rápido. No, bajo la mano, lo que quería hacer... Despacio, que estamos apurados. Dime. Sí, exacto. No, lo que quería hacer era, les voy a enviar, o se los pongo por aquí, si me dan unos minutos para buscar un enlace de un video que vale la pena. Es un video largo, como de 1 hora y tanto, una entrevista que se le hace a Stephen Kotkin, que es un historiador americano que enseñaba en Princeton y ahora está en una fundación en California de Stanford, ya no me acuerdo cuál es. Pero lo fantástico, están hablando desde la guerra de Ucrania, ¿sí? La situación internacional, geopolítica. Pero lo que más me gustó es que él dice, una cosa es lo que uno quiera, otra cosa es lo que la emoción lo estimula, pero uno de la historia lo que tiene que aprender es que son simplemente posibilidades y uno realmente no sabe nada, no puede predecir, sino que uno tiene que tener la sensibilidad de que las cosas pueden ocurrir de una u otra manera y la historia le va enseñando cuáles son esas alternativas y cuáles son los incentivos y motivaciones de las personas para actuar o decidir una u otra cosa. Y me pareció tan aterrizado, tan actual, y además que dice, al final uno tiene que ser capaz de mirar y leer la realidad, así a uno no le guste. Cuando dijo eso ya me conquistó, entonces me pareció tan entretenido, y además que es muy actual lo que está pasando, porque uno escucha, ¿no? Que Ucrania va a arrasar a los rusos, que los rusos son unos pendejos, y así. Pero el tipo, a pesar de que quiere que Ucrania gane, dice, ojo, cuidado, estamos en una situación crítica, y uno ve temas de operaciones, temas de cadena de suministro. O sea, quedé fascinado con esa entrevista. Entonces se las voy a poner. No la tienen que ver, pero si tienen espacio y tiempo para perder como yo, se la recomiendo ampliamente. Entonces, hable mientras voy a buscar ahí en YouTube cuál era el enlace, por favor. Pero no lo coloques acá en este chat porque desaparece como mensaje de autodestrucción de Misión Imposible. O se la mando a Matías y Matías la replica. La ¿Está publicamos bien? Debajo del video. Y con esa recomendación de Javier, pues vamos a dar por terminar la conversación de hoy porque el tiempo nos alcanzó. Yo creo que quedaron abiertos algunos cabitos como para seguir el próximo jueves. Así que les deseo excelente semana. Muchas gracias. Un abrazo, muchachos. Abrazos. Chao.